Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la Televisión Pública. Aquí estamos arrancando programa de domingo por la noche. Bueno, ¿vieron cuál es la propuesta de Desiguales los domingos? Volviste para empezar, ¿no? Sí, volví. Volviste. Se extrañó. ¿Ah, sí? Rompieron todo. Sí, eso te iba a decir. No te vayas más, porque cuando te vas pasan cosas en Rompieron Desiguales. todo. Bueno, ¿vieron cómo es la propuesta de Desiguales para domingo? Metáfora futbolera que siempre viene muy bien. Jugamos de enganche. Paramos la pelota, buscamos la diagonal y ahí tratamos de meter un pase. En la Argentina eso es imposible. Tuit del ministro de Economía, Sergio Massa, hace un ratito nada más, que ya podemos compartir y que viene a resolver un pendiente importante. Ahora lo vamos a charlar, por supuesto, con Mario, con Gabriel y con Sebastián. Hace algunos días empezamos el trabajo en el Ministerio de Economía. Para confirmar el secretario de Programación Económica debimos esperar a que quien elegimos resolviera un tema familiar y disolviera sus responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública. Es el tuit a partir del cual el ministro de Economía, Sergio Massa, nombra a Gabriel Rubinstein finalmente como viceministro de Economía. Y tenemos la respuesta, entiendo, de quien ahora es viceministro de Economía de la República Argentina. Un hombre que, según Sergio Massa, tardó en asumir por problemas personales y por una situación laboral en particular, pero sobre el cual se dijo mucho en estas casi, te diría, 2 semanas de rumores que hubo. Dijo Rubinstein: quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí, con profesionalismo y pasión brindaré lo mejor frente a los desafíos que nos toca enfrentar. Y no sé si tenemos el siguiente tuit de Rubinstein. Acá está. Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar. Claro, cuando en su momento se comenzó a rumorear el nombre de Rubinstein, que en minutos nada más le vamos a preguntar a Gaby, ¿quién es Rubinstein? Sí, ¿y qué rol va a ocupar? ¿Qué rol va a cumplir? ¿Por qué la importancia, no, de ocupar lo que sería el viceministerio de Economía, aunque tiene un cargo de secretario puntualmente? Pero reitero, destacando la amplitud del gobierno, ¿por qué? Porque en sus tweets, porque eran tweets específicamente las expresiones que había hecho en redes sociales, apuntaba directamente al gobierno de Cristina Kirchner en su momento como lo peor de la Argentina. En las últimas, te diría, semanas o meses, también había likeado o hecho comentarios claramente opositores, si se quiere, al gobierno de Alberto Fernández. Ese no sería el problema, muy descalificante. Totalmente. Digamos, ¿no? Bueno, pareciera que eso fue saldado de una u otra manera, y lo que yo me pregunto es, ¿charla mediante con la vicepresidenta de Sergio Massa? No lo sé, porque desde el entorno, y si uno leía algunas notas periodísticas de los últimos días, daban por descartado a Rubinstein. O sea, había sido borrado del mapa. Bueno, hoy apareció sorpresivamente. Y me agarro de esto para un tema que en instantes vamos a hablar en la mesa, que está relacionado con el consenso. Sergio Massa habló de un acuerdo, de sentarse, de dialogar, de consenso en 2022, año no electoral. Aprovechémoslo, dijo el ministro de Economía. Horacio Rodríguez Larreta habló de un consenso de cara a 2023, de cara al próximo gobierno que arranque. Y se le sumó a eso el embajador de Estados Unidos en la Argentina, diciéndoles, no, consenso ahora, le dice Larreta. Todo esto en el marco del Consejo de las Américas. Sobre eso vamos a hablar y reitero, tiene que ver con esto un hombre claramente de corte o pensamiento liberal, que poco tiene que ver con el peronismo, que poco tiene que ver, entiendo yo a priori, con una idea de redistribuir para crecer, ¿no? Me lo veo más un poco de la de crecer para redistribuir en todo caso. Bueno, al fin y al cabo el ministro es Sergio Massa. Veremos qué ocurre. Sí, yo haría 2 apuntes sobre el tema consenso. Primero, siempre cuando se construye este tipo de espacios de unión o de comunidad, siempre me pregunto quién se acerca a quién. Y no es un tema menor, no es un tema menor. Yo siempre creí que los sectores del peronismo más conservador, o si vos querés más del centro, se terminan acercando a Cristina Fernández de Kirchner. Para mí es un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner porque reconocen en la fortaleza política de Cristina y en sus ideas que efectivamente sin ella no se puede construir. Entonces, para mí, porque ¿qué es lo que se va a decir? Bueno, se retroceden chancletas respecto o se cede, digamos, algunas miradas o algunos posicionamientos frente al modo en que Rubinstein había caracterizado la figura de Cristina y las políticas del kirchnerismo. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que en este caso es un sector de la política que se acerca a otro porque entiende que por ahí pasa la máxima representación y la máxima posibilidad de llevar adelante determinado tipo de políticas. Es un punto. Y el otro punto, alrededor del consenso,
y repasando lo que pasó en el Consejo de las Américas, lo que efectivamente mencionaba Sergio Massa, lo que alguna vez había dicho Larreta, cerca del 70% necesario para políticas de largo plazo. Tengo la íntima convicción, y es por supuesto mi propia subjetividad, de que el consenso son los padres y hay que entenderlo. Consenso lo que refleja en un momento determinado es una disputa que encuentra algún tipo de equilibrio, pero siempre es a partir de un conflicto y siempre es en función de una disputa. No comprender eso y entender que cierto tipo de proyectos totalmente antagónicos pueden llegar a un acuerdo en políticas estratégicas de largo plazo, de mediano plazo, me parece un problema, me parece una mirada corta. Sí, más que, no sé si es una ingenuidad, pero por lo menos es desconocer las bases, no solamente de la política en general, sino también de cuáles han sido las disputas en estos tiempos tan antagónicos, de tanta polaridad. Y por otra parte, no quisiera que pase inadvertido el tipo de injerencismo del embajador de Estados Unidos. De Mark Stanley. Y yo lo vincularía con lo de Achetón y decir, clases dominantes, no importa acá si son locales, si son extranjeras, cumplen o representan los mismos intereses. La clase dominante tratando de condicionar la vida política en los países, ¿no? Por supuesto que en el caso de un gobierno extranjero ya es mucho más grave. Dicen descaradamente lo que durante muchísimo tiempo se trató de ocultar. Por ejemplo, la injerencia sobre los golpes militares en nuestra región. Ahora se dice muy descaradamente, se dice abiertamente, quizá porque se ha ganado parte de la conciencia de algún sector de la ciudadanía de que eso vale o tiene cierta lógica. Vos hoy decís, patria sí, colonia no, y una enorme cantidad de personas que nos están viendo probablemente cambien de canal, porque se ha generado, el conservadurismo logró inocular cierto tipo de anticuerpos a esas definiciones. Pero se trata en definitiva de eso, clases dominantes de aquí o de afuera, tratando de imponer un modelo de desarrollo de un país, las clases populares resistiendo y la disputa por el Estado. Ahí es donde me parece que pensar en un consenso muy graciosamente y solamente por la voluntad de las partes, me parece que es de una ingenuidad política que ojalá haya otras cosas, digamos, ¿no? Porque si no siempre queda corto. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Que quiero escuchar a nuestros compañeros, a Mario, a Gaby y a Seba. ¿Cómo están? ¿Está bien que les diga Gaby y Seba o es Gabriela y Sebastián? Si me decís Gabriela, yo no contesto. Ah, perfecto. Digo, no respondo al nombre completo. Gaby. ¿Y Seba está bien? Señor Sebastián. Señor Sebastián. A Mario no le preguntás lo mismo. Marito, pero Marito no te dice, sí, Mario, no. Mario de Palermo. Marito, pocos. Es medio aniñado, Marito. Es en broma, lesiges me dice Marito, pero... Ahí está, claro. ahí está. A mí me remite adultos, a Cafrune. ¿Se acuerdan que en algún momento se decía que Marito era Jairo? Claro. Nunca se resolvió esa historia. Gaby, entonces, arranquemos con lo que decíamos un poco. ¿Quién es Gabriel Rubinstein, el nuevo... ¿Está bien decirle viceministro de Economía, aunque tiene un cargo de secretario? Sí, es secretario de Programación Económica y que funciona como viceministro. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un ministro de Economía que no es economista. Digo, primera parte, con lo cual también desnudó un poco que la falencia era política, más que económica en el funcionamiento de la economía, porque, bueno, digo, lo que está haciendo Sergio Massa del Ministerio de Economía no solo que no varió mucho respecto a lo que decía Guzmán, sino que profundiza muchas de las cosas que le habían criticado a Guzmán. Creo que después vamos a retomar un poco respecto de cómo es el enfoque político vinculado con la economía y cómo se están realineando dentro del frente de todos. Pero ¿cuál es el rol que va a cumplir Rubinstein? Rubinstein tiene que armonizar todo lo que es la política, digo, ten en cuenta sobre todo el tema macroeconómico, y ahí vos tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de reducir el déficit, que son los dos grandes temas que tiene el gobierno ahora. Es un economista que ya conoce esa función porque participó en negociaciones cuando era funcionario designado por Roberto Labaña, el papá de Marco, y que está dentro también de la órbita política de Sergio Massa. Por lo tanto, no es uno que lo trajeron de por ahí, sino que está dentro de lo que es la línea política del masismo. Ahora, la pregunta acá es, ¿la línea va a ser la de Sergio Massa, es decir, la del presidente, de la vicepresidenta, o tiene algún grado de autonomía, digamos, Rubinstein en ese lugar, pensando en cuáles son sus formaciones? Luli lo mencionaba en el arranque. Mira, hay una cosa que tiene muy interesante Rubinstein, que aunque no coincidas con él, es un economista muy sólido y tiene otro elemento más, es muy didáctico.
Y yo creo que una economía didáctica en estos momentos de crisis creo que es central para que se entienda sobre una economía didáctica. Ser que un te buen puede comunicador. explicar. Es un buen comunicador, exactamente. Con lo cual, digo, para explicar el ajuste va a ser muy necesario. Bueno, fuerte al medio. Pácate. A ver, Mario. Mario se ríe. La caracterización recogelo. la caracterización de Gary me parece bárbara y yo de eso apunto menos. Primera observación, Cristina le está dejando margen a Massa. O sea, Rubinstein publicó tweets agraviantes hacia Cristina de modo reciente, esto suscitó una tormenta y obviamente queda claro que Cristina consintió que Gabriel Rubinstein entrara. Para vos no hay dudas al de equipo. eso. No, no hay ninguna duda, no entra. Si Cristina dice no entra porque me ofendió, encima tiene razón, o Sí, por claro. lo menos le pasa cerca. Entonces Cristina consintió. 2, Rubinstein se disculpó, lo que no está mal, inclusive él usó la palabra agraviantes, está bien. Tercer eje que me parece interesante, desde la renuncia de Culfas, que parece que fue hace 100 años, pero fue hace poquito, hasta la de Guzmán, hasta de otra cantidad de episodios, ha habido un nivel de amateurismo y de falta de rigor mínimo político en figuras importantísimas del primer nivel de gobierno que es preocupante, porque la situación de por sí es muy difícil. No hago el listado, conté algunas personas, cuento esto. Lo de Rubinstein también, es decir, que Rubinstein diga esas cosas en las redes. Yo no lo conozco tanto como Gaby, pero lo conozco. Rubinstein es un tipo preparado, es un tipo fino, o sea, puede escribir algo súper inteligente criticando a todo el mundo. Puede hacer. Que Rubinstein se exprese como una especie de Fernando Iglesias de la economía en un tuit, realmente es preocupante por algo que vos mencionaste a la pasada, que es por el modo en que se discute política acá. Es decir, Rubinstein puede refutar y discutir a muchas personas y ganar un par de discusiones, o empatarlas, o quedar Sí. vistoso. Y escribe esas cosas. Quizás eso pienso, ¿no? Tiene que ver un poco Pensó más con que no el iba a modo entrar. Twitter. Sí, o con el modo tuitero, ¿viste? Claro. El Twitter yo creo que hay que tenerlo cerrado bajo 7 llaves por momentos, A ¿no? mí me gusta Porque que los analicen- dolores de cabeza que ha traído tanta gente de un partido político, de otro, Pero acá y en el mundo, nos da mucho de qué hablar. eso sin Digo, duda. Pero hay eso que tener sí. cuidado con Pero Sí. nos va educando de a poco, ¿no? Ahora Tremendo. Rubinstein a sus 60 y pico aprende que no hay que que hay- tuitar en caliente. que lo que dice en el ascensor, en el bar con los amigos, no es lo que tiene que decir para que te lean unas 40 millones de personas. Pero no dejamos pasar que una enorme cantidad de dirigentes que sostienen en público y en privado exactamente lo mismo. Igual, Démosle valor a eso. Yo no creo porque- que haya sido ni en caliente, ni que se le pintó escribir y nada Sí. más. Tengamos en cuenta que es un economista de los que no está, digamos, en el esquema heterodoxo, de lo que puedes decir más de Claro. centro-izquierda dentro del Frente de Todos. Es casi lógico que tenga esas críticas. Me parece que el tono ni siquiera encaja con el tono Sí. que usa Rubinstein. Me pareció bastante desenfocado, pero si vos lo tomás con otros dirigentes que estaban lejos del Frente de Todos o del Frente para la Victoria en su momento, el propio Massa, digamos, con las críticas, y ves ahora cómo se han ido acercando, tampoco es de extrañar No. que por qué, pero sí digo, es de cuestionar y No, no, creo que estoy lo de que acuerdo, dice también sí. Seba, ¿no? El tema de por qué necesidad de sobreactuar textualmente en Twitter. Indignación. Se han, lo dijo Gaby, digo, la relación de Alberto con Cristina, de Massa con Cristina, etcétera, se ha de alguna manera indultado entre ellos para conformar el Frente de Todos. Un apuntecito sobre Rubinstein. Se esperaba, por la elección de Cristina, de Alberto Fernández como candidato, que un gobierno del Frente de Todos dispusiera una serie de medidas que, muy entre comillas, normalizaran la economía, porque había algunas cuestiones que el gobierno de Cristina había dejado cabos sueltos muy importantes, el déficit fiscal, cómo financiar la economía. Hasta Tras- las tarifas, ¿no? Podría pensar con los Tarifas, subsidios. bueno, Sobre eso, todo la restricción externa, ¿no? en un lugar estelar, las tarifas que deriva luego un problema también de restricción externa. Ahora, y que después vino Macri, entonces con ese tremendo aleccionamiento de lo que significaron los 4 años de Macri, con el resultado que tuvo, se esperaba un manejo de la economía con lo que ustedes decían, la palabrita consenso. Bueno, por algún motivo ese papel le tocaba a Guzmán, parecía que podía funcionar, era una persona que incluso estaba más a la izquierda, más intervencionista que Rubinstein.
A Cristina en algún momento le pareció que eso era inaceptable, a Máximo Kirchner y a Larroque les pareció que no debía, que era entreguista con respecto al programa del FMI, y acá estamos finalmente 3 años después con un economista de otra edad, más duro, que va a aplicar algo quizás de esta... Pero por eso yo preguntaba, no es el ministro es Massa. No, sí. El ministro es lo Massa. expresa, ¿no? Me parece que son muy coincidentes uno y otro. No lo Massa sé, yo no estoy tan de acuerdo, porque vos fíjate que la llegada de Rubinstein también le permite a Massa, no te digo desprenderse, pero por lo menos salir de la parte del discurso de explicar el ajuste. De hecho, el tema tarifas fue la secretaria de Energía, fue Flavia Rollón, Sí. él no estuvo. Digo, toda la parte del ajuste, Todo lo técnico todo que lo necesita un malo, no, poco. todo lo malo, Ah, él no lo ok. explica, pero sí te anuncia después las políticas expansivas de ingresos, de aumento de Eso jubilaciones. está por verse, ¿no? Sí, Digo, entonces hay que hasta ver ahora si no el se reserva problema- esa parte. Sí, el problema que tiene es que no anunció ninguna. De las De las expansivas. expansivas. Hay que ver si Expansiva. empiezan mañana. Bueno, ahora nos vamos a meter con el Claro, informe en no, eso. claro, opinión. Sí. La política, Massa va a ser responsable no por cómo explique, sino por los resultados. Este es un gobierno peronista, falta 1 año y pico para las elecciones. Explique lo que... Massa es un hábil declarante, sin ninguna duda, que sabe dosificar y repartir discursos según los auditorios, digamos, es una de sus características. Digamos, si algo se debe decir es que no es dogmático, digamos, clarísimo, por decirlo con delicadeza, se puede decir de otra forma, Sí. con menos delicadeza. Pero él, en definitiva, Massa es una persona que en 2, 3, 4 meses, y no más, va a ser juzgado por los resultados que obtenga, por lo menos en los 2 temas focales, nítidos, que son toda la cuestión reservas, corridas y demás, a inflación. Claro. Ahora nos vamos a meter en eso, pero tiene un informe. Pero antes nos gustaría ponerlos en problema y ponerla en problema. No, a vos te gusta. Sí, a mí me hacete encanta. cargo vos. Porque esta situación con Rubinstein puntualmente, pero no solamente, siempre y recurrentemente vuelve a esta escena, a esta explicación, a esta justificación que dio alguna vez en este canal el expresidente Néstor Kirchner. Yo lo escuchaba el otro día acá a Orlando Barone. ¿Por qué Redrado estuvo en el gobierno? Aníbal Fernández. Sí, ¿por qué estuvo en el gobierno? Ustedes, escúchenme. En ese momento nosotros estábamos renegociando la deuda externa privada. Teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, yo lo iba a poner a Kunke, el presidente del Banco Central. Yo creo que tenemos que hablar con sinceridad, es decir, y con todo respeto por el flaco, que no se enoje, pero es así. Teníamos que tratar de, con claridad, de generar algún tipo de señales que nos permitan consolidar la quita de deuda más importante que tuvo la Argentina, que por primera vez en la historia quitó 70.000 millones de dólares de deuda. Por eso fue Redrado. Menciona el expresidente Kirchner la palabra señales, ¿no? Y pienso en lo que se ha hablado de señales al mercado, señales al sector financiero en el último tiempo. Y Pablo se pregunta desde hace un rato, ¿cuál es el límite? Me lo dijo recién Claro. de vuelta. Está desesperado. ¿Cuál es el límite en esas señales que hay que dar? ¿Hasta dónde vale Claro. recuperar esta anécdota de Néstor Kirchner? Hasta que se consigan reservas. Digo, me parece que Pragmatismo hay puro. una urgencia y piensa en otra cosa. La semana que viene, los primeros días de septiembre, Massa está yendo a Estados Unidos. Digo, lo confirmó el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, y ahí le están preparando lo que dicen los economistas que tienen mayor llegada al poder financiero, es que le están preparando una recepción para que arregle todo lo que desarregló Guzmán. Digo, quienes no lo quieren a Guzmán, dicen que la última visita de Guzmán no fue muy positiva. Habían preparado el escenario para Batakis rápidamente se fue, y que le están preparando una entrada a Massa, y Massa no podía, una entrada, digamos, en realidad Una ya él presentación, tiene claro, vínculo, claro. una presentación ya como ministro, no podía llegar a sentarse a negociar con los sectores financieros, la Secretaría del Tesoro, sin tener nombrado su viceministro de Economía, que es el que va a marcar cómo va a ser la pauta fiscal de aquí en más. Sí, acá Digo, sí. más señal que esa, no sé qué otra podías dar. Y lo del corrimiento, yo creo que este es el año no electoral en el que te puedes dar, entre muchas comillas, el lujo de desplazar lo que es el core del Frente de Todos, porque después vas a tener que volver a repensar
qué es el Frente de Todos en el momento en que te vayas a presentar en las elecciones del año que viene. ¿Coincidís, Mario? Relativamente. ¿Por qué? Porque yo creo que los tiempos de la política y de este gobierno, que ya lleva 2 años y medio largos, ¿no? Un poquito más, se acortan en muchos sentidos. Yo no sé si este gobierno tiene tiempo en dar respuesta a sectores de trabajadores, a su base social, en un lapso muy largo. O sea, la idea de los años impares y los años pares que se usa más o menos como idea, los años impares, elecciones, se reparte, que hasta Macri lo hizo un poquito, a su modo, pero algo hizo, y los años pares se ajusta, funciona en un esquema medianamente, diría yo, primero es discutible, pero segundo, pongamos, funciona en un esquema medianamente organizado y no de crisis profunda como es la Argentina. En este momento, para mí, las clases medias y las más humildes en la Argentina están en un descenso muy serio después de años de sufrimiento por el macrismo, por la pandemia, por las carencias, y yo creo que los tiempos son cortos para recuperar, porque no solo hay que recuperar algo de la capacidad adquisitiva que tenían, no solo hay que recuperar que la mayoría de las personas puedan llegar a fin de mes, sino que aparte hay que recuperar el favor popular que se perdió feo en las elecciones hace un año y que no se recupera con una medida y media, digamos, en marzo del año que viene. A mí me parece que en ese sentido, para tener chances en las elecciones, se juega contra un reloj que no podés decir, un reloj de tiempo, un reloj de arena. No podés decir esto es en noviembre, no, sería súper chanta, pero es corto. Claro. Me das el pie, Mario, para ver el siguiente informe y después nos metemos con el análisis de eso. Tiene que ver con la economía, luego de una semana en la que salió la CGT a la calle, acompañada por la CTA, acompañada por movimientos sociales. Del otro lado, la contramarcha, los movimientos del Frente de Izquierda, que el lunes, mañana, vuelven incluso a salir. Todo esto en el siguiente resumen. Necesitamos instalar la educación del uso racional y sustentable del recurso. Lo que se definió es un volumen fijo a ser subsidiado. Un volumen fijo y no subsidiar un porcentaje del consumo independientemente de cuál fuera. ¿Qué van a hacer para que este aumento de tarifas no termine convirtiéndose en un aumento de inflación el día de mañana con los números que venimos teniendo? Te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. No es un aumento de tarifa, sino una redistribución de subsidio. ¿Qué va a suceder con el dólar soja? Algo que quisieron seducir a los productores y finalmente no terminan de liquidar la cosecha. Estamos además buscando un acuerdo de trabajo técnico con los técnicos de la mesa de enlace para de alguna manera avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación. Lo que le dije a Massa en su momento y lo que él dijo también, digo, hacerlo público. Él dijo que, le digo, lo que necesitamos es que no seas candidato para el 2023. Y él dijo que no iba a ser, le digo, hacerlo público. ¿Les dijo eso a ustedes? Sí. Y le digo, hacerlo público, porque hoy por hoy ni el gobierno ni la oposición está tomando la dimensión del lío en el que estamos metidos. ¿Cómo juntamos los dólares? Y bueno, primero hay una forma genuina, que es con el saldo favorable de la balanza comercial. El año pasado fue récord, 15.000 millones. Este año vamos a 13.000. Después vemos si lo gastamos bien o mal. Creo que cometimos errores en cómo cuidar las reservas del año pasado. Denunciar a esta manga de delincuentes que son los empresarios nucleados en AEA, que es la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los empresarios que hoy remarcan los precios. 111.298 pesos es lo que el INDEC marcó hoy, que necesitaba en julio, en realidad, ya estamos con datos con delay, en Argentina, para que una familia de 4 personas no sea considerada pobre. Durante el año próximo, alrededor de 200.000 trabajadores que hoy están en planes sociales van a pasar a tener trabajo formal. Hemos hablado de la continuidad de la obra pública, que nos preocupa y mucho. Empieza a tratarse el nuevo presupuesto, queremos saber, que todavía no hemos sido convocados, queremos saber, bueno, qué se va a contener en el presupuesto nacional relativo a cada una de las provincias argentinas. Un poco de todo, ¿no? Y un montón también. Seba, ¿querés arrancar por algún lugar en particular? CGT, salario, acuerdos, gobernadores. Bueno, me sumo a lo que decían los compañeros anteriormente.
sobre los tiempos para el gobierno. Coincido plenamente con Mario en el sentido de que queda poco, digamos, que hay que contar los días para dar alguna buena noticia a un sector que no la está teniendo. Pero es cierto también que hay una posibilidad de que las cosas salgan bien al gobierno o a Argentina. Y tiene que ver con, quizás me anticipo a lo que se vio en el Consejo de las Américas, ¿no? Lleguemos a poder dar el salto, por ejemplo, con Vaca Muerta. Que el gasoducto esté terminado y solucione o mitigue el tema de la restricción externa. En esa carrera, de acá a las elecciones del año que viene, con sectores sociales que vienen baqueteados, con la particularidad de que es una economía que está creciendo. Creció mucho en el 2021 y recuperó la caída atroz del 2020 por la pandemia, pero la verdad que creció más de lo que muchos habían pronosticado y en lo que va del año hay un crecimiento interanual, obviamente está declinando, por lo cual hay tensiones. Vimos a la marcha de la CGT con esos dirigentes con muchas dificultades para expresar, para explicar sus propios pasos y también con una mira de cómo se posicionan para el próximo gobierno. Digamos, así me parece que hay que leer esas actitudes un poco medrosas. Mario, vos hoy planteás algo muy interesante en la nota en página. Vos decís el desafío que presenta esta coalición de gobierno de pertenecer y al mismo tiempo reclamar. Y que fue algo de lo que se vio quizá en la marcha del 17. Claro, que eso es arquetípico. En el peronismo, digamos, ha ocurrido mucho. En este gobierno ocurre más y porque ha dado pocas respuestas, digamos, porque no ha estado a la altura de las perspectivas y de la comparación con los 12 años del kirchnerismo, digámoslo, ¿no? También. Ahora, en el caso de la CGT, yendo al caso de la CGT, esto a la CGT lo puso en un brete notable, porque a mí me gusta hacer eso de vez en cuando, y hoy lo hacía en el artículo de página, he visto cantidades de actos de CGT, como muchos como militante antes de ser periodista, otros como periodista. No recuerdo un acto tan impreciso como este. O sea, porque era un acto que no se sabía si era a favor o en contra, no había palco, no había discurso, no había oradores, no había nada. Y te voy a decir, Mario, algo más, Mario, vos lo comparaste con el que se le hizo a Macri en su momento, al menos ahí había atril que comenzó a moverse. Había atril, por eso digo, en este ni siquiera. Y fue cuando le cantaban eso, ahí hubo un contrapunto entre los oradores y las bases, le fue mal, pero habían planteado algo. Los oradores habían ido, o la CGT había ido con un planteo más negociador, con Macri, más blandito, y la gente respondió. Acá no, el acto que también obedece a una cierta correlación de fuerzas. Hay algunos sindicatos más combativos, otros que no. Y el que le dio un sentido, en realidad, dentro de todo, fue Pablo Moyano. Sí. Pues Pablo Moyano armó un actito ahí de parado, en un camioncito. Sí, en un camioncito, y dijo, Alberto, poné lo que tenés que poner, y le dio un mensaje a sus bases. Yo estoy convencido que aparte, por el estilo que tiene Moyano, por lo que son los propios camioneros como base social, a ellos les dio satisfacción, y creo que en gran mirada, seguramente mucha de la gente que estaba ahí, que tenía afiliación sindical y pertenencia sindical, y que era muchísima, se hubiera sentido representada por Moyano, más allá, palabra más, palabra menos, Moyano más, Moyano menos. Pero agrego una cosa, porque Moyano lo que dice es, Alberto, poné lo que tenés que poner, que acá te vamos a bancar. Sí. Y a mí me parece que está esta dualidad, ¿no? Porque digo, por un lado es una demostración de fuerza, acá te vamos a bancar, estamos en la calle contra los especuladores, como se dijo, contra los que aumentan los precios, pero pidiendo algo. El problema para mí está en que no se entiende bien qué se pide. Porque si uno lo traduce, ¿qué sería? ¿Qué se pide? ¿Paritarias libres? ¿Una suma fija? ¿Un bono? Digo, ¿hay algo puntual? Eso es lo que Moyano, cada vez que puede, dice que está pidiendo
la asignación por hijo para También, los sueldos que él representa, que cierto. son los más altos y que no tienen el estipendio para hijos. Sí, pero eso ni siquiera está resolviendo el problema de ingresos de la gente y menos del sindicato de camioneros, que son los que han tenido unas Pero paritarias un poco más altas. Más allá de que las haya, ¿se piden medidas concretas o se pide alguna definición un poco más acabada de un rumbo de transformación? Ahora, el núcleo es que salarios que perdieron mucho en términos reales durante el gobierno de Macri, y escuchaba una estadística de anteayer que creo que 2 puntos en promedio perdieron durante el gobierno de Alberto Fernández, había que precisarlo. Bueno, ahí pasa el nervio de la discusión electoral del año que viene a un sector que forma la base electoral del actual gobierno. Pero no solamente eso, también es la base de la convalidación de los propios sindicatos que mañana, lunes, empiezan a discutir dentro del Consejo el salario mínimo, digo, cuáles son las nuevas condiciones para la recuperación salarial, que si bono, que sea cuenta de paritarias, que si va a haber un bono para privados. Igual todavía seguís teniendo esa base muy grande de ingresos que no son formales, claro, que tampoco, que también perdieron 20-25%. Sí, y siguen perdiendo. No, 2 cosas. Una, un piso de consenso entre todos los sindicalistas es que haya paritarias libres. Todos los dirigentes sindicales de distintas quieren... Eso no está en discusión. Claro, ese es el máximo común denominador que tienen, no el mínimo, el máximo. Es el común denominador que tienen. Después aparecen lo que dicen, un bono, ¿cómo que no? Sí, una suma fija, puede ser. Ahí se dividen un poco. Están, los más combativos piden, por decirlo rápido, para no espigar y porque estamos... digo, pide, o sea, la CTA de Yasky, o Moyano, que piden todo. Perdón, el kirchnerismo también pide suma fija, ¿eh? Totalmente. Con pintadas bien concretas, 30.000 pesos. Totalmente. Sí, una suma fija y que se agrega al salario. Y me parece bien la lectura ahí de que una suma fija es para los sectores de menores ingresos, incluso para los no sindicalizados, digamos, lo que... Claro, lo que pasa ahí con esas medidas es que no es fácil que después lleguen a los no sindicalizados, es una cuestión práctica. Que lo paguen, digamos. Claro, o sea, la medida les corresponde a todos. Lo que pasa es que la evasión patronal hace que no les llegue. La otra cuestión, lo otro que piden, que lo engancho con algo que dijiste vos, le piden un poco más de conflicto. Lo que dice Moyano, a su modo, Moyano, digo, es hijo de Hugo Moyano, yo creo que tiene el fuego del padre, menos carisma, menos nada, pero tiene algo y tiene una oratoria directa, frontal. Lo que le pide Moyano es, peleate un poco. Pero lo que le pide, metele un poco de conflicto e indica con quién. Claro. Me parece que Alberto no está por la... ¿Cómo? Me parece que Alberto no está por la tarea. Me da la impresión. Pero están en un ¿no? momento, Seba, Mario, en que están tratando de negociar con los empresarios. Digo, el Consejo de las Américas fue una muestra de eso. Bueno, están haciéndole gesto hacia los empresarios. O sea, todo lo contrario de lo que se supone que estaría pidiendo incluso el sindicato de la calle. El llamado. Pero el sindicato está, pero parte de los sindicatos... Ahí también hay un sector importante, tal vez mayoritario en la CGT, que es más manso, más transigente, más oficialista en ese sentido del gobierno, digamos, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, ¿cómo se llama? Bueno, Gerardo Martínez, pero incluso, que son Cavalieri, son sindicatos numerosos. Cavalieri que logró un anticipo de aumento, ¿no? En los últimos días, creo que un 10,5 que se adelanta para comercio, que era algo pautado para enero, se trae también ahora. Y arma revisión en enero de la paritaria. Ahí hay quien dice, antes de tomar esta decisión, esperar que se resuelvan algunas paritarias importantes en las próximas semanas y después tomar una decisión. Para que el aumento no sea subsumido por lo que se hace en la cuenta de paritaria. A cuenta de paritaria. Ahora, me parece que acá de lo que hablamos básicamente es que del consenso hay también un reclamo de una parte importante del pueblo argentino de que lo incluya, es decir, de que los salarios no queden retrasados. Y también volvemos al principio, el por qué Rubinstein y los desafíos de Massa, lo que decía Gaby, las reservas, digamos, cualquier paritaria de la que hablemos, cualquier estipendio fijo, con una inflación que se mantenga por encima del 6, puede tener patas muy cortas, por lo cual ese es un objetivo primordial. Hablaron de consenso y de Consejo de las Américas, así que si les parece, demos un resumen de lo que pasó en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires en la última semana. Argentina tiene una abundancia en recursos que el mundo necesita. Por ejemplo, energía, minería y alimentos.
Cuando mis amigos, especialmente del exterior, me dicen que la Argentina es un país rico, yo le digo que no es así. La Argentina es un país potencialmente rico. Sin contar el sector energético, las importaciones que el país tiene usualmente son de alrededor de 74.000 millones de dólares, pero la balanza comercial energética para este año va a ser negativa en 6.000. Prioricemos para que sean máquinas, insumos, medicamentos, bienes y servicios que tengan que ver con nuestro crecimiento y nuestro consumo y no situaciones como las toallas, ¿no? El próximo gobierno de Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición que marque el punto de inflexión. Llevamos 80 años en un péndulo infernal que ojalá sea un péndulo que haga así. Es un péndulo que cada ida y vuelta estamos un poco más abajo. He wants to build a coalition. And my only thing is, I would say do that today. I don't think Argentina should wait till the 2023 elections. Está por confirmarse la fecha de la invitación que el presidente Biden le formulara al presidente Fernández para visitar la Casa Blanca. Y lo vamos a tener de nuevo al presidente Fernández promediando el 20 de septiembre, en ocasión de la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ya como consecuencia organizativa de la visita del presidente Fernández a la Casa Blanca, vamos a recibir 10 gobernadores a la vez en Washington. Y vamos a convertir la embajada en una inmensa ronda de negocios. Necesitamos un país que no esté gobernado con una cabeza de lamba. País, acá 4 referentes del interior, lo que vemos es que siempre estamos centrados en esa situación. Y a este país hay que gobernarlo con cabeza de lamba y con cabeza federal, ¿no? Porque si no, las provincias del norte argentino, el Cuyo, la zona de Cuyo, la Patagonia, no vamos a poder estar en condiciones de ser competitivos como es Pilar. No es momento de peleas, de mezquindades, es momento de aunar esfuerzos, de trabajar juntos. Hay que tener grandeza y humildad porque hoy día sí la patria lo requiere, de sentarse en una mesa todos juntos. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas. Bueno, da para muchísimo esto. Es una expresión muy acabada de los conflictos políticos en un país como el de la Argentina. Yo hubiera hecho una corrección. Lo de Achetoni lo hubiera puesto acá, en el momento de las injerencias sobre la vida política hacia adentro, dentro de los propios espacios de los partidos, y del embajador respecto de cómo tomamos decisiones soberanamente. Y la otra pregunta que dejo picando es... todos estamos y todas enamorados de la palabra coalición, consenso, etc. ¿Alrededor de qué? ¿O sobre qué cosas? Porque no parece el mismo proyecto de cómo aprovechar nuestros recursos y transformarlos en riqueza de un espacio del otro o de Estados Unidos sobre la Argentina. Dos cuestiones. Conflicto mejor que... la democracia es un mecanismo de negociación permanente donde los conflictos se exponen, se resuelven de modo pacífico y eventualmente se someten a la majestad del número. En el Congreso, en las urnas, en algún lugar o a las correlaciones de fuerza. O sea, pero el conflicto es la base, no el concepto abstracto. Es conflicto, posiciones, regateo, algo. Esto, me parece, digo fácil. Segunda cuestión. La palabra consenso le gusta a todos, se llena boca. De milagro, como estaban mayormente los yanquis, digamos, en ese cónclave, no se habló de la Moncloa. Porque si no, otra palabra que fascina. ¿Cómo gusta hablar del pacto de la Moncloa? Que aparece siempre es la Moncloa. Mal contada, aparte, pésimamente contada. Tenemos ese reflejo, ¿no? Si hay crisis, lo llamamos a Rucauf y si hay acuerdo, tenemos que hablar de la Moncloa. Que haya una Moncloa. Ahora, segunda cuestión. En este momento en la Argentina hay dos coaliciones que tienen posturas bastante, con sus límites, con sus zonas grises, con sus intermedios, con el ala derecha del Frente de Todos. No hay una ala izquierda de Juntos por el Cambio, pero hay algunos sectores que son un poco más transigentes. Tienen dos proyectos muy diferentes, como ocurre en muchos países del mundo, y que cuesta mucho compatibilizarlos. 3.
el consejo del embajador de los Estados Unidos es un consejo que forma parte de la tradición imperial y respetuosa de los Estados Unidos, como cual tiene que señalarse. Y cuarto, referido a Chetoni. Primero, si Massa renunció a una candidatura, hoy no renunció a nada porque renunció a algo que no tiene. O sea, Massa puede ser candidato y podría llegar a hacerlo. Y esta renuncia no tendría importancia si a la Argentina le fuera bien, como dijo Sebastián. Mario, vemos la respuesta, Gaby, antes, porque hoy respondió a través de la nota de Horacio Berbisky en el Cohete a la Luna, Sergio Massa, a ese comentario de Carlos Chetoni, y dijo lo siguiente: me dijeron que todos creían que yo asumí el ministerio para ser candidato. Yo los miré, a la mesa de enlace se refiere, y les contesté, ¿y quién dijo que quiero ser candidato en el 23? Yo quiero ser en el 27. Esto es parte de un diálogo, en una mesa de negociación, de rosca, de tira y afloje, que se traduce a Chetoni en un modo de necesitamos que no seas candidato Lo terrible en 2023. para mí es el pedido, pero después, si Massa quiere ser candidato en el 23 o en el 27, va en su libre voluntad política. ¿Cómo se puede poner arriba de la mesa o no, eso? para algunos no. Pero ¿quién es el representante de o dueño o inquilino de Campos para pedirle a alguien que no se presente? Bueno, está fuera de discusión. Pero se sienten con la esa impertinencia. Quiero decir algo de... Sí, efectivamente moví el decorado. Sí, no, pero yo enseguida me sumo a esto. Desiguales se mueve. No, yo sí hay que desordenar, acá estoy. ¿No? Digamos, Stanley dice eso y es impropio y no debe y demás. Quiero decir algo, lo voy a defender. A Marc. Bueno, se pudrió todo. No, en este punto. Intentalo. No en esa actitud que no corresponde, pero sí creo que los embajadores de Estados Unidos que vienen a la Argentina se diferencian entre los que entienden el peronismo y los que no lo entienden. Creo que él se inscribe entre los que lo entienden. ¿Quiénes no se inscribían en eso? El anterior, Mamet, por ejemplo, Vilma Socorro Martínez, que jugaron cartas semipartidarias, ¿no? Se sentían tanto más a gusto con el macrismo, con cualquier cosa que no fuera el peronismo. Ahora, él dice, pónganse de acuerdo hoy. Si dice pónganse de acuerdo hoy es porque está diciendo pónganse de acuerdo con este gobierno. O sea, él inscribe una Argentina con un gobierno peronista, a su vez con una pata kirchnerista. ¿Querés decir? Digamos, se reunió con Cristina, etcétera, etcétera. Y lo dice después de que Larreta reiterara su vocación de que el gobierno del año que viene sea de lo que él llama coalición o consenso. Pero él ya explicó, Larreta, Horacio Larreta, dijo, del 70% de los argentinos que estamos de acuerdo, ¿quiénes? Todos menos los kirchneristas del Frente de Izquierda. Bien, ¿saben qué? Eso me parece muy parecido al gobierno de Macri. Hay una ilusión en un sector de la derecha argentina, de la centro-derecha argentina, de que la UCR, el PRO, la coalición cívica, más lo que llaman así en estos términos, en las columnas periodísticas, peronismo racional, ¿sí? Y allí está Urtubey, allí está Schiaretti. El problema de Urtubey y Schiaretti es que salen de sus distritos y no hay quien los vote. Incluso en algunos de ellos, en su propio distrito no hay quien los vote. Pero Seba, estás abriendo un montón de ventanas. Vos lo que decís es que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina dijo, acuerden ahora porque si no viene Macri. No. Yo lo que digo, lo educa Larreta en este punto. Larreta imagina... ¿Lo reta en un punto también? ¿O lo educa solamente? Lo educa, jamás. Okay. No, digo, en este punto. El sueño 2024 de nos ponemos todos de acuerdo menos el kirchnerismo suena fantástico para que te celebre un columnista de un diario conservador de la Argentina de doble apellido, pero no, digamos, ya tuvo resultados durante el gobierno Macri. Planteaban eso. Se me ocurren varios. Ellos decían, nos ponemos de acuerdo, incluso Massa se subió al avión y fue a Davos y demás, y al resto cárcel y Liverpool y doctrina Irurson, etc. Bueno, no funciona mal. Argentina no es un país que pueda manejarse en esos términos, sale a la calle, protesta y en un momento vota en contra, ¿sí? Entonces, rescato esto, por eso digo que lo defiendo. Dice, mirá, si pensás en un consenso, pero mira que ahora, hoy, más allá de que puede haber, si se quiere, alguna ilusión en el sentido de, bueno, pónganse de acuerdo y saquen Vaca Muerta, que lo necesitamos todos, ¿sí? Lo necesita Alemania, lo necesitamos todos. Vos decís todo eso y yo no puedo dejar de pensar en esta caracterización que se ha hecho de la Argentina, como tienen todo lo que el mundo necesita
y nosotros estamos dispuestos a colaborar para poder convertir ese recurso en riqueza. A mí me suena siempre a saqueo. Por ahí es una mentalidad muy vieja, muy antigua, pero siempre me suena a saqueo y me cuesta ver esto que decís. Muy politizado. Pero es interesante, por suerte. A mí se me ocurren dos cosas con este compilado que podríamos haber hecho 200, porque fue muy rico para analizar lo del Consejo de las Américas. Me parece que Mark Stanley, yo no sé si entiende mucho el peronismo o no, pero sí lo que entiende que en este momento la fuerza o por lo menos la guía la tiene Sergio Massa, que no es Cristina. Puede haber acordado temporalmente con Cristina, pero no es Cristina, y el nombramiento de Rubinstein, incluso con una concesión o un aval de Cristina, tampoco es Cristina. Entonces, ahora sí, con este gobierno del Frente de Todos, donde el hombre fuerte, Sergio Massa, puede haber un consenso. Si le está diciendo Horacio Rodríguez Larreta, júntense, está excluyendo de todos, en ese caso, a los dos También polos. El embajador de Estados Unidos, ¿vos creés que excluye en esa apelación al kirchnerismo? No sé si no excluye a Cristina y a Macri, pero en esa inclusión de dialoguen ustedes, los Massa y compañía, y los Horacio Rodríguez Larreta y compañía, está dejando afuera la gran polarización que va a ser el año que viene. Si no, digo, ¿qué se va a discutir? Se entrevistó con Cristina hace 3 semanas. Sí, más de una vez me parece, ¿no? Dos veces, Dos veces. Sí, cuando vino Laura Richardson. A ver, Mario, ¿qué estás viendo? Sí, no me atrevo a interpretar tanto, ahí me parezco un poco más a Pablo, no me atrevo a interpretar tanto al embajador de Estados Unidos en términos contingentes. Embajador de Estados Unidos, hablando sin derecho, sin razón, desde su posición colonial, después de haber asesinado a un segundo de Al Qaeda en Pakistán hace 20 días, 15 días, sin que el mundo se conmoviera, se motivara ni nada. A mí ese embajador se parece más a otros embajadores que a las novedades del momento, hasta nueva orden. Después vemos. Segundo, que nos dé consejos. Por supuesto, todo el mundo puede dar consejos, pero cada uno te los da desde su lugar y te los da desde la prepotencia imperial que caracteriza y colonial que caracteriza a los Estados Unidos. Si a él, entonces, eso es lo que me parece crucial. En otro sentido, el consejo de Achetoni, que aparece en la misma nota y esto se le puede ocurrir a más de uno, pero lo dice Horacio Berbige en la nota. La pregunta es ¿por qué Achetoni le pide eso? Y Achetoni le pide eso porque hay una idea base de la derecha argentina que para gobernar bien hay que gobernar contra las mayorías. Y entonces, si alguien quiere ser candidato a presidente, no puede hacer lo que debe hacer, que es el librito de los gobiernos, de las economías de derecha o de centro. O sea, Massa, si fuera candidato, si quisiera ser candidato, no podría hacer lo que hay que hacer, entre comillas. Es un trabajo duro. Pero sabes que yo no coincido con eso, Mario, porque yo creo que tiene que ver más con un miedo de Juntos por el Cambio o de una sobreestima de Juntos por el Cambio a la figura de Sergio Massa, de creer que le pueden salir bien ciertas jugadas y si le salen bien ciertas jugadas puede ser candidato y puede ganar, que el otro, digo, ellos pueden pedir. Porque ese análisis yo lo escuché de varias personas a las cuales escucho mucho y admiro mucho, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué no están preocupados por la imagen de Sergio Massa? No están preocupados por la imagen de Sergio. Lo que están preocupados por lo que hace. Lo que le estás diciendo a Achetoni es, bajame las retenciones, tener mentalidad de estadista. Exacto. Y tener mentalidad de estadista es no andar buscando los votos los negros. Claro. Claro. Bueno, hay otro punto ahí que se expuso en el Consejo de las Américas, que es cuando habló Greenman. Cuando habló Greenman... ¿Quién es Greenman? Greenman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que era la cámara anfitriona, digamos, que hace este encuentro acá en Argentina. Greenman lo que plantea en un momento es cómo no se le presta atención a la educación. Y yo ahí estaba recién buscando cuál había sido la postura que había tenido Greenman cuando se votó el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Un 20% de la recaudación se destinaba a los planes Progresar para que, claro, son becas, para que pudieran terminar los estudios. ¿Los voy a sorprender con la respuesta? No. Decila. Se opuso. Claro que sí. Hay algo que me está faltando, no sé si para cerrar el tema o un punto seguido. Es una gran coalición o un gran acuerdo, ¿para qué? A mí el para qué nunca lo veo, porque si alguien dice, bueno, pongámonos todos de acuerdo, queremos ser felices para mí a partir del año que viene, para mí ¿quién va a decir? Cómo. Porque ¿para qué? Bueno, el cómo. ¿Quién no va a querer? Para mí la pregunta es ¿sin quién? Bueno, claro, ahí está. Pero va en el para qué.
o en el cómo, digamos. Sí, ¿para qué? Para excluir. Porque el acuerdo para que También es seamos así. todos y todas felices, nadie se va a oponer. Al tema, tenés razón. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso? Cuando tienes razón, tenés razón. Bueno, es que volvemos, mira, el pacto de la Se ríe, Moncloa... Mario, no conoce. Una vez que le da la razón, Pablo, Perdón. que lo disfrute. No, que quería debatir el pacto de la Moncloa para ir... Muy bien. No, pero digo, el gran consenso del pacto de la Moncloa dejó afuera a las víctimas del franquismo. Por ejemplo. O sea, ya que se habla de consenso... y Claro, demás. implicó olvido y perdón, ¿no? Sí, impunidad, bueno, etcétera. Es decir, sí, me parece que hay que encender todas las alertas que sean necesarias sobre la acepción de un consenso que excluya a argentinos o a latinoamericanos que viven en Argentina con muchas necesidades, y me parece que ustedes en general coincido con lo que ustedes dicen, y también me parece impertinente que un embajador opine de esa manera. Quiero ser claro en ese punto. Sí creo que el kirchnerismo en la relación con los embajadores de Estados Unidos tuvo algunas particularidades a lo largo de su historia. Fue muy pragmático, sobre todo en los años de Néstor Kirchner. Sí, ahora que se debate mucho, está un poco de moda decir si Cristina es pragmática o es dogmática, etc. Les quiero contar eso. Hoy, antes de venir, es una infidencia, pero no tiene nada de malo, veo el tuit de Sergio Massa, ¿no? Diciendo, bueno, Rubinstein es el nuevo viceministro de Economía. Y yo acababa de ponerle play al podcast de Zayat, Tonietti e Ibáñez, Muy Truco bueno, por Gallo, otra muy parte. buen podcast. Y la pregunta del podcast era, ¿Cristina es pragmática o dogmática? Yo creo que viendo el tuit de hoy no había mucho cuestionamiento para hacerse, ¿no? Digo, Van a tener que regrabarlo el es como que hay que hacerlo de vuelta. A grandes Luli, colegas, los escucho siempre. Pasamos a Kirchner diciendo a quién cree que pongan, a Kunkel. Digo, a mí Claro, me parece volvemos que a ese punto, al límite de eso. Pero yo, sí, me parece bárbaro, en serio, coincido con la pregunta. Pero yo creo que los líderes de esta magnitud, los grandes líderes de la democracia argentina, Alfonsín, Menem, Cristina, son las dos cosas. Digamos, no hay forma de pensar que alguien es solamente ideológico o solamente pragmático, porque los que son muy ideológicos, son muy pragmáticos, me parecen los tres ejemplos que puse, Alfonsín, Menem, Cristina, me parecen los grandes líderes, los líderes que marcaron época, digamos, que de alguna manera dividieron aguas, tienen esa característica de jugar ambas cartas, de que coexistan ambas cartas, y me parece que eso los pone un escalón por encima de pares. En función de un rumbo y una transformación determinada. Totalmente de acuerdo. No da Totalmente igual. de acuerdo. Mario. No, eso, nada, sencillamente eso. Cuando Kirchner nombra a Redrado, piensa que lo va a controlar. Digamos algo, no se lo consiguió controlar del todo a Redrado. Redrado fue un desafío muy severo para Cristina. Yo, digo, a Kirchner lo tengo ahí arriba, lo respeto un montón, escribí un libro sobre él. Enorme. Y cuando él hizo esa designación, en su momento me tocó, es una anécdota que me olvidé en mi libro, la cuento acá, me tocó conversar con el presidente Néstor Kirchner en vida y él me dijo, ¿vos qué opinás de Redrado? Y yo le dije, ¿qué voy a opinar, presidente Redrado? Todo el mundo sabe, yo sé lo que vos opinás, pero yo lo voy a controlar. Está bien. Digo, esa era la idea que tenía. De cualquier modo, esas cosas funcionan y no funcionan. Es mejor, no cuando uno pone a Kunkel, cuando uno pone, no sé, a Axel, ponele, no sé, a cualquiera, digo, no importa, a alguien, a Mercedes Marcó el Pong, ponele, a alguien más afín. Pero es cierto que vos buscás una armonía. Lo cierto que cuando vos articulás con gente de posiciones diferentes, corres determinados riesgos mayores. Se viene la ampliación del hombre que supone. Tenemos que hacer una tanda, me parece, porque y luego, ¿no, Pablo, de la tanda nos vamos a meter con el tema vialidad, porque mañana se van a conocer los pedidos, bueno, de penas, ¿no?, de los fiscales Mola y Luciani. Tengo ganas de meterme con eso con Seba también, porque publicaste hoy en el diario AR, Seba, una investigación que tiene que ver con Comodoro Pi, que tiene que ver con posible un caso de corrupción, si se quiere, y el soterramiento del Sarmiento, ¿no? Uno de los casos quizás más claros, que con expedientes que derraman más pruebas sobre un caso de corrupción. ¿Lo tratamos ahora? ¿Sí? Porque en el año 2006, Ricardo Jaime hizo un llamado, el secretario de Transporte del gobierno de Kirchner hizo un llamado para soterrar el Sarmiento, para que el tren que va de Once a Moreno fuera en parte por bajo tierra y en parte con puentes y demás. Bueno, eso tuvo múltiples demoras, múltiples recálculos, sospechas de corrupción muy fundadas, y finalmente llega Mauricio Macri al poder
Recuerdan el contexto, digamos, Mauricio Macri llega al poder y frena la obra pública. Porque, ¿qué dijo? Tenemos que auditar que lo de Lázaro Báez, lo de Ricardo Jaime, primerísimos meses de Macri en la Casa Rosada, va preso Jaime, va preso Lázaro Báez, chaleco antibalas, casco y demás. Irurson. Esa doctrina así tan legalista. Pero que eso tuvo una excepción, este freno a la obra pública. ¿Cuál fue la excepción? El soterramiento del Sarmiento. Y el soterramiento del Sarmiento era 3.000 millones de dólares que pagaba el Estado. ¿Cuánto? 3.000 millones de dólares, el proyecto era 3.000 en un contexto de recorte, de freno a la obra pública. Dice, bueno, sí, vamos con 3.000 millones de dólares, lo va a pagar el Estado. Y no había objeción a algo que había instrumentado, una licitación que había instrumentado Ricardo Jaime primero y después Julio Debido. Bueno, ¿cuál fue la conclusión de eso? Hacen efectivamente la reasignación de la obra al mismo consorcio que había ganado con Jaime. Empieza la obra en octubre. Dicen, no vamos a hacer como hizo el gobierno anterior. Eso era IEXA y Odebrecht. Bueno, ahí me parece que está el nudo de la cuestión. Los interesados en el 2006 fueron 3 empresas. Una de ellas fue IEXA. Era todavía de Mauricio Macri. En el 2006 era de Mauricio Macri, de la familia Macri, de la familia Macri. De la familia. En el 2007 se la transfieren a Calcaterra, que es un primo de Mauricio, Gianfranco y compañía. Pero en el 2006 estaba el interés. De allí que el que firma la reanudación de la obra es Gabriela Michetti. Claro. Porque dice conflicto de intereses. Laura Alonso había advertido ya sobre el tema, ¿no? Que firme el de al lado. Sí. Y además, bueno, no había ningún lugar a dudas de que eso estaba bien. Ahora, se reanuda efectivamente la obra. Se empiezan a pagar, se pagan en el lapso de 2 años 759 millones de dólares. Esta información son datos oficiales obtenidos a partir de un pedido de acceso a la información. Se le paga al consorcio que reanuda la obra 759 millones de dólares y en diciembre del 2018 Dietrich, el ministro de Transporte, dice, nos quedamos sin financiamiento. Recordemos, diciembre de 2018, sí, claro, crisis financiera, ya se había hecho el acuerdo con el Fondo Monetario. Vuelta del fondo. Estaba, claro, a mediados del 2018 fue por lo cual hubo que hacer el déficit cero. Bueno, allí se interrumpe el financiamiento y se interrumpe la obra. Digamos, en ese punto yo pregunté a responsables del Ministerio de Transporte de Dietrich el porqué de esa excepcionalidad de haber reanudado una obra que costó tanto al Estado y que quedó inconclusa. La respuesta que obtuve fue que ellos analizaron que lo que había hecho Jaime no había arrojado dudas. Que estaba bien. Que estaba bien. Que valía. Que estaba bien. Bueno, para resumir muy brevemente, en el medio, ya cuando reanudan la obra, había desde reclamos de un asesor de Jaime para que pagara una coima que habían surgido del Lavallato. La investigación argentina detectó vías para el pago de aparentes sobornos a través de una cuenta en Andorra que termina en Uruguay. Recuerdan lo del Corcho Rodríguez. Es decir, había múltiples indicios sólidos de pruebas sobre que había habido efectivamente corrupción. El tema crucial me parece que es la existencia de IEXA de la empresa de Calcaterra en el consorcio que llevaba a cabo la obra, que después la termina vendiendo. Sí. Y para algo muy interesante para cerrar, se investiga a los que recibieron el soborno, pero los que lo pagaron pareciera que no tienen tantos problemas, ¿no? Con la ley. Porque Comodoro Pi hace magia. Claro. Los dólares cayeron en manos de gente, no sabemos de dónde vinieron. A ver, están las cuentas, están las transferencias. Este asesor de Jaime creó una consultora para recibir, supuestamente recibir sobornos, pero están las transferencias. Están también las transferencias que terminan en la cuenta del Corcho Rodríguez, que supuestamente también son sobornos, pero en los procesamientos del juez Martínez de Giorgi no hay ningún empresario, ¿sí? Es decir, les da una imputación leve por incompatibilidades de la función pública a unos 25 funcionarios, pero a los empresarios les dice falta de mérito, es decir, no puedo determinar, tengo que seguir investigando. Nos vamos al corte y al regresar, bueno, nos metemos en lo que decía recién Lucila, ¿no? Mañana un día importante en la causa vialidad, que como ya sabemos tiene una incidencia en la política realmente muy, pero muy importante. Lo charlamos por el corte.
queda un minuto, Bolo. La verdad, Sí. Bolo, desiguales, vuela. Mañana decíamos, atención, porque en Comodoro Pi va a haber novedades. Los fiscales Luciani y Mola van a finalizar sus alegatos y pedir las penas. La vicepresidenta ya ha dicho más de una vez que ella cree que este fallo está escrito, que sabe que va a venir una condena y una acusación bastante más alta de la esperada, así que seguramente mañana por la noche hablaremos de lo que ocurra mañana durante el día. Lo que es cierto es que más allá de cuando sea la resolución, cuando defina el tribunal, por los distintos reclamos que se pueden hacer, que incluso tienen que llegar hasta la Corte Suprema, siempre va a estar condicionada el accionar político de Cristina Fernández de Kirchner de acuerdo a cómo el poder real, la prensa hegemónica, maneje este tema, ¿no? Esto la va a acompañar hasta la sentencia definitiva y va a condicionar, por supuesto, su vida política. Dependerá del resto de la vida política de la Argentina cuánto y cómo. Nos vamos. Gracias, Mario. Gracias, Gaby. Gracias, Seba. Será hasta el domingo que viene. Y a ustedes les decimos hasta mañana a las 9 de la noche.